confundidas a causa del bramido, del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén, sí, sí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén, sí, Señor. Esto es para la iglesia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención Está cerca. está cerca. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, sí, Señor. Señor, a esta hora de la mañana vamos delante de tu presencia. Amén, Padre. Creemos con todo nuestro corazón que tú estás en este lugar. Así es, Señor. Señor, y más que eso, tú te agrada de lo que nosotros estamos haciendo. Señor, no podemos mentirte. Amén. Nosotros estamos cansados, tenemos sueño. Amén, sí, Señor, y también, Señor, tenemos frío. Amén. Señor, pero todo este sacrificio, Amén, sí, Señor. Señor, está llegando como un perfume agradable delante de ti. Amén, sí, Señor. Yo pido al Espíritu Santo que esté sobre este momento, sobre este tiempo especial, Señor, donde vamos a hablar de este tema de la escatología. Amén, sí, Señor. Señor, yo ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú traigas un ambiente cálido a este lugar. Tú tienes el poder para poder hacerlo. Amén, Señor. Tú tienes, Señor, el control de todas las cosas, del clima, de todo, Señor. Amén, sí, Yo te pido, Señor, que podamos estar expectantes, Señor, Amén, sí, a lo que Señor. tú vas a hacer, Amén. Señor, a lo que tú vas a hablar en este momento, Amén, sí, a través de Jesucristo. Tu palabra, Señor, es deseable más que todas las cosas. Amén, sí, Señor. Señor, y yo la deseo, y Señor, yo te pido que pongas el mismo espíritu Amén, sí, de mis Señor. hermanos que están escuchando en Amén, el sí, nombre Señor. del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tome su asiento. Eh, así que vamos a hablar un poquitito de esto de la señal antes del fin. Usted sabía que inmediatamente después del rapto de la iglesia, primero el rapto de la iglesia está siendo muy cuestionado en Amén, el mundo sí, Señor. por los mismos evangélicos. Amén. Muchos de los evangélicos ya no creen en el rapto. Amén, sí, Los Señor. institutos bíblicos como Amén, la sí. Comunidad Teológica, el Instituto Bíblico Nacional y otros, el Centro de Estudios Cristianos, ellos ya están diciendo que el rapto está obsoleto, Amén, sí, Señor. que ya no va a pasar, Amén, sí, Señor. que esa teología está obsoleta. Amén, sí, Señor. Y ellos dicen no, porque Pablo quería decir esto y el significado correcto de ese versículo no es ese, sino que este otro significado. Amén, sí, Señor. Y cuando Jesucristo habló de esto, no estaba hablando de esto, sino que estaba hablando de otra cosa y hay que buscarle el significado. Amén, sí, Señor. Entonces, cuando nosotros nos metimos a estudiar el tema del rapto, primero tenemos que partir de la base que nosotros creemos que Jesucristo viene. Amén, sí, Amén. Señor. Y dice la Escritura que como los días de Noé, Amén, sí, Señor. así será la venida del Hijo de Hombre. ¿Qué pasó antes de Noé? Amén. Hubo un acontecimiento importante, que es símbolo de lo que debe pasar en la iglesia. Amén, sí, Señor. Pasó que Enoc fue traspuesto Amén, para sí, no ver Señor. muerte. Amén, sí, Señor. Símbolo de la iglesia Amén. que es sacada de la tierra antes de que venga el juicio como los días de Noé. Amén, sí, Señor. Después que Enoc salió de la tierra, Dios manda construir una arca para meter a todos los animales porque Dios iba a derramar juicio sobre la tierra. Amén, sí. Entonces tenemos una señal en el Antiguo Testamento de que Dios va a levantar a su iglesia. Amén, sí, Señor. El libro de Tesalonicenses 4:16 dice, con voz de mando, Amén, sí, con Señor. voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo Amén, sí, Señor. resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, ¿cierto? Los que habíamos Seremos quedado transformados, arrebatados. arrebatados, ¿cierto? Amén, sí, Y, Señor. esperaremos a Jesús en las nubes. Amén, sí, Señor. Entonces, la secuencia es esta: los muertos que murieron en Cristo van a resucitar. Luego nosotros vamos a ser transformados Amén, sí, Señor. y los vamos a juntar con el Señor en el aire. Amén, sí, Señor. Jesucristo no pisa la tierra todavía porque ese es el rapto de la iglesia. Amén, sí, Jesucristo, Señor. cuando pisa la tierra es cuando Él desciende con nosotros después de haber estado las bodas del Cordero arriba de los 7 años que vamos a estar con Él. Amén, sí, Nosotros Señor. venimos con Jesucristo a reinar en la tierra y empieza el milenio. Amén. Satanás
puesto encadenado y es puesto bajo prisión por 1000 años Amén, sí, en Señor. esa temporada. Amén. Pero cuando Jesucristo está hablando acá, dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén, sí, Señor. Cuando nosotros interpretamos esto, cuando primero yo le quiero decir que el rapto no está al día de la hora. No, nadie sabe el día de Amén, sí, la hora sí. que va a ser. Por eso es que, por ejemplo, el fundador de los Testigos de Jehová, Tyson Russell, ¿cierto? Tyson Russell se llama, pone una fecha ahí, Amén, sí, Señor. en 1914, dice que iba a venir Jesucristo. Amén. Y no viene. Amén, sí, Señor. Y se equivoca porque habían dos señales que tenían que cumplirse, que ya en este momento están cumplidas. Amén, sí, Señor. Después Elena G. de White, que es la fundadora del Adventista del Séptimo Día, también le pone una fecha. Amén, sí, En Señor. 1947, 1948, Amén. ella pone una fecha y dice que de esa fecha iba a venir Jesucristo. Amén. Pero se equivocan, primero porque Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo conocía, Amén. sino que solamente el Padre que estaba en los cielos. Amén, sí, Señor. Y lo otro era porque que esta señal, la que aparece acá, tenía que ser cumplida. Amén. Que la primera señal que nosotros encontramos de la higuera, aprender esto: la higuera representa al pueblo de Israel. Amén. Que cuando el pueblo de Israel tomara nuevamente la ciudad santa, acordémonos nosotros, yo estoy hablando un poquitito para que usted vaya uniendo las partes, Amén. porque de repente como que estos temas no se entienden bien. Cuando Israel, ellos estuvieron sin nación mucho tiempo, Amén, sí, Señor. después de la deportación de Tito en el año 70 después de Cristo, ellos fueron expulsados de la nación, fueron llevados a otras naciones y ellos levantaron lugares, altares de adoración que son las sinagogas, que aquí en Chile también hay sinagogas. Ellos estuvieron mucho tiempo fuera de su nación. Y nosotros, para una persona común y corriente, un chileno no le importa mucho estar fuera de la nación. Pero para un judío es diferente. Amén. Un judío anhela su nación porque es parte de su historia. Ahí Dios se reveló a los profetas, Dios se reveló a Abraham, Isaac, a Jacob. ¿Se entiende? Amén, sí, Señor. Entonces, para un judío era muy importante estar en su nación. Después de largo tiempo de estar ahí por su nación, de estar ahí tratando de conquistarla, tratando de entrar a su nación, en el año 1947 se le da la autorización a Israel que vuelva a ser nación. Amén. Y en el año 1948 Israel toma la Tierra Santa. Pero ahí pasó una parte de la profecía que se cumplió, que la parte de que Israel volvía a su tierra. Pero había otra parte que ellos tenían que tomar la ciudad santa, que era Jerusalén. Y ellos en el año 1967, hubo una batalla que se llamó la Batalla de los 6 días, no sé si alguien... que ellos, el ejército israelí, con sus soldados, con sus comandos, en junio de ese año del 67 toman la ciudad. Y se cumple la segunda parte de la profecía. Ya después de eso, porque la Escritura dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. Ahora, en el año, Israel estuvo 20 años en Israel, pero sin poder entrar a Jerusalén, a su ciudad, a su centro de adoración. Estuvo del año 47, 48 hasta el 67, 20 años sin poder entrar a su lugar de adoración. Entonces, los judíos tenían permiso para poder ir, pero no entrar al templo. No podían ingresar a su ciudad. No podían ingresar al centro de adoración de Jerusalén, sino que ellos tenían que estar desde afuera solamente. ¿Ya? ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces,
ellos no podían. ¿Y quién hollaba, quién pisoteaba la ciudad? Eran los gentiles. Así es, Señor. Y Jerusalén nunca fue para los gentiles, sino que era para los judíos, porque era el centro de oración de los judíos. Amén. El templo estaba ahí, el muro de los lamentos estaba ahí. Sí, Señor. Y ellos, después de 20 años, el ejército israelí puede ver el muro de los lamentos. Y conquistan la ciudad de Jerusalén en la batalla de los 6 días. Les tomó día y noche, estuvieron peleando día y noche, día y noche. Y ellos cuentan algunas biografías de los soldados, de los comandos israelíes, diciendo ellos que no sabían de dónde habían sacado la fuerza, pero no saben cómo tenían tanta fuerza que pudieron conquistar su ciudad en esa batalla de los 6 días. Después de eso ya están cumplidas las dos profecías más importantes. En el año 1947 vuelve Israel a ser nación, y en el año 1967 ellos toman su ciudad santa. Después de esto dice, entonces habrá señales Amén. en los cielos. Amén. Como ya estaban cumplidas estas dos profecías, Sí, Señor. entonces ahora iban a haber señales. ¿Dónde? En el sol, en la luna Amén. y en las estrellas. Amén. Sí, Señor. Esta palabra, cuando uno la traduce, la palabra señal, siempre la Reina Valera tiene algunas cosas que no son originales. Esta palabra se traduce como descubrimiento. Entonces, para que me vaya entendiendo un poquitito, esta palabra se traduce como descubrimientos. Habrá descubrimientos en el sol, en la luna y en las estrellas. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después que Israel toma la ciudad santa, 2 años más tarde el hombre pisa la luna. Amén. Se está cumpliendo la profecía a cabalidad. Habrá señales en el sol, las estrellas y la luna. Antiguamente las personas decían que la luna era de queso. ¿Sí o no? Algunas personas, como no sabían, decían que la luna era de queso, entonces las personas miraban y decían, voy a buscar un pedacito de queso allá en la luna. Pero después de esta fecha empezó a incrementarse la tecnología espacial. Y nosotros ya nunca más supimos, nadie nos pudo decir que la luna era de queso. Porque ahí estuvo Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna, y que nosotros, bueno, no nosotros, yo tengo 33 años, no. Pero algunas personas vieron cuando Neil Armstrong pisó la luna por primera vez, Amén. Sí, Señor. y fue un hito importante. 2 años después de que Jerusalén toma la ciudad santa. Habrá señales en el cielo. Hay un telescopio, un telescopio que está en el aire y que toma imágenes. Cuando ese telescopio se puso en órbita, porque está en órbita en este momento, no es el que está acá en el norte, ese telescopio puede tomar imágenes de la corteza espacial del Sol. Y cuando lo inauguraron dijeron, ahora sí, vamos a poder ver lo que está pasando en el Sol. Amén. Imágenes que nosotros pensamos que las estrellitas eran cositas que estaban pegaditas en el cielo. Los judíos pensaban que era algo que se estaba descascarando. Ellos tenían una imagen de la Tierra, que la Tierra era una cáscara de hierro, y cuando se descascaraba era la estrella fugaz. Amén. Ya eso se llamaba la raquía, que ellos lo conocían de esa forma. Amén. Y nosotros, a través de los telescopios, después de que se cumplen estas dos profecías, empezamos a ver que las estrellas no eran un puntito, que habían supernovas, que habían hoyos negros, que habían explosiones, que habían planetas, que habían sistemas solares, que habían galaxias, que habían otros mundos, Amén. que habían otros lugares después de que se descubrió esto. Amén. Sí, Señor. Amén. Y no para ahí solamente la profecía,
Habrá señales, ¿cierto? En la luna, en el sol, en las estrellas, pero también dice, y en la tierra, angustia de la gente. Amén. Angustia de la gente. Amén. Entonces, confundidas causa del bramido y de las olas. No para solamente la profecía ahí. No para en que iban a haber descubrimientos. No para en que iban a haber cosas nuevas que iba a experimentar el hombre, tecnologías nuevas, después de que se cumplieran estas dos señales importantísimas del advenimiento de los judíos. El judío es el reloj de la iglesia, ¿sabía usted? Todo lo que pasa en Israel es lo que nos puede pasar a nosotros. Y nosotros en este momento vemos que hay angustia en la tierra a causa del bramido del mar. Hace un tiempo atrás en Indonesia ocurrió un tsunami tremendamente grande, tremendamente importante, que afectó a 12 naciones. Y vimos nosotros en vivo y en directo cómo las olas del tsunami mataron mucha gente. Y nosotros lo vimos, lo experimentamos, lo vimos en vivo y en directo. Como el mar ingresó por esas 12 naciones, incluso el tsunami llegó con olitas chiquititas aquí a Chile. Vimos también lo que pasó en Japón. Vimos como las olas ingresaron y pasaron a llevar las plantas nucleares, los lugares donde está la energía nuclear. También vimos en nuestro país un terremoto de 8.8 que pasó en nuestro país. Y el terremoto que fue hace poco ahí en Iquique. Hace poquito, unos días antes, hubo un terremoto ahí en México, uno en Costa Rica, en Haití. Entonces, la escritura, cuando nosotros nos vamos a la encuesta, si usted puede buscarlo en cualquier página, usted se da cuenta que la línea de los terremotos han ido subiendo y con más magnitudes. Usted de repente tenía terremotos pequeñitos, pero ahora tiene terremotos más grandes y de más intensidad y que matan más gente. Amén, así es, Señor Jesús. La profecía se está cumpliendo. Amén, así es, Señor. A causa del bramido del mar y de las olas. Amén, así es, Padre. Algo está sucediendo, algo está pasando en el planeta. Así es, Padre Santo. Jesús. Cosas que nunca se habían visto. Por ejemplo, esos hoyos grandes que aparecen. Amén. Ustedes nunca se habían visto en la historia eso. Pero hoy día nosotros lo vemos por la televisión, hoyos gigantescos que cubren una circunferencia entera que están pasando. El hambre que está sucediendo. Por ejemplo, hay países que están en guerras civiles que a nadie le interesa porque no está el petróleo ahí. Así es. Porque Estados Unidos se mete donde en los países que está el petróleo. No se va a ir a meter a un país que no tiene petróleo y no tiene recursos naturales. Solamente se va a meter a países donde puede conseguir algo. Así es. Y ahí dice ellos que van a pelear por los derechos humanos y toda esa sarta de mentiras que tienen. Así es. Pero ellos no van a ninguna cosa más que a buscar los recursos naturales que tiene ese país. Amén. Y hay países que están en guerras. Por ejemplo, en el caso de Haití, no tiene recursos naturales, no le interesa a Estados Unidos. Así es. Entonces hay gente que tiene el cólera, está enfermándose, y eso no le importa a nadie. Dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Yo hace poquito vi una imagen de ahí de Iquique, la gente desesperada. Lloraba la gente, abuelito en silla de ruedas, ¿cierto? Avanzando por las calles de Iquique, desesperados por la expectación de lo que podía suceder, de las cosas que sobrevendrán. Entonces ellos, de alguna forma, este mundo está desesperado. Aquí mismo, cuando fue el terremoto de 8.8, la gente toda en los cerros,
Amén, sí, Señor. Un movimiento poquitito y a la gente, algunas personas salían llorando por las calles a causa de la expectación de lo que iba a suceder, Amén. de las cosas que están aconteciendo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Todas las señales que están apuntando que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Amén. Señor. Que el rapto de la iglesia es inminente. Amén. Que Jesucristo viene a buscarlos luego. Amén, sí, Señor. Que Él se aproxima a esta tierra a buscar a su iglesia, a sacarla de acá. Amén. Porque su iglesia no corresponde a este lugar. Amén. Nosotros no somos de esta tierra, somos de otro lugar. Amén, sí, Señor. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, como dice el texto bíblico, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, ponerse firme, Amén. ¿cierto? ¿Qué es erguirse? Pararse. Pararse, ponerse firme. Levantaos, Amén. levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención Está cerca. está cerca. Después que la iglesia salga de este lugar, se va a manifestar el hombre de pecado, que es el anticristo. Amén. Que Satanás le entregará todo el poder Amén. que tiene, pero la iglesia ya no estará acá, la iglesia estará en las bodas del Cordero, estará gozándose, estará alegrándose. Allá, ¿usted sabe qué va a comer? ¿Usted sabe que sí, o de repente uno dice, no, que nuestro cuerpo van a ser transformados, no vamos a comer? Claro que vamos a comer allá en el cielo, vamos a estar en las bodas del Cordero. Los ángeles, cuando vinieron a ver a Abraham, ¿comieron o no? Amén. Y vamos a ser igual que los ángeles, Amén, sí. comieron. Amén. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico para nosotros en este día? Amén. Las señales que Jesucristo dijo en la Biblia, Amén. de su pueblo Israel, que ya los gentiles nunca más, o ya habían nunca más la ciudad santa, Israel, Jerusalén, está en manos de Israel nuevamente. Están las señales cumplidas. Amén. Eso. Y dice la palabra que de esta generación No pasará. no pasa. Amén. Ahora, hay distintos tipos de generaciones. Así es. ¿Cierto? Hay una generación que era de 40 años, otra que era de 60 y otra que era de 70. Saque la cuenta usted. El año 1967 estaba, si fuera de 40, ya estamos pasado el tiempo. Como esos que ven, que ven visiones, ¿cierto? Que ven el reloj de Dios y que ya está corriendo para atrás el reloj. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Jesucristo viene luego a buscar a su iglesia. Amén. Y nosotros, cuando pasen estas cosas, en vez de enfriarnos, en vez de estar en nuestras casas, en vez de ir a conversar con la vecina Juana, y a conversar no sé qué cosa, erguíos, Amén. Sí, Señor. levantados. Amén. No, ahora yo sé que usted tiene sueño, Amén. Sí, pero mañana usted no va a tener sueño. Amén. Yo sé que usted tiene frío ahora, pero mañana no va a tener el frío. Amén. Sí, Pero en vez de elegir una comedia, usted elija buscar al Señor. Amén. Porque este tiempo es donde esta generación es la que va a ver la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y puede ser ahora, ¿sabe usted? Amén. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios que se vendrá como ladrón. En la noche. En una Aquí no Biblia se ve se tanto que roban, pero allá en Santiago sí. A mí me robaron 2 veces cuando llegamos a Santiago. Amén. ¿Un ladrón le va a avisar a usted? No. Oye, ¿sabes que mira, a las 12 voy a ir a robar a tu casa? Así que, para que no esté. Amén. No. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que Él va a venir como ladrón en la noche. Amén. Va a venir a buscar a su iglesia, a su amada, Amén. Sí, a su Señor. iglesia preciosa, a la que compró con el precio de su sangre. Amén. Él derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Sí, Señor. ¿Ya? Entonces, nosotros como iglesia, y como los que estamos acá, y Dios permitió que nosotros escucháramos esta palabra. Amén. Amén, Señor. No porque los otros sean más carnales, de repente uno dice, no, que son los más carnales y se fueron para la casa. A lo mejor ya lo saben. ¿Ah? O a lo mejor no. Pero Dios permitió que usted escuchara esta palabra. Amén. Gloria a Dios, Que Señor. usted en este momento escuchara lo que Dios quiere decir. Cuando estas cosas acontezcan, cuando empiecen a suceder todas estas cosas, que los mares empiezan a salirse, que los terremotos empiecen a mover la tierra, que empiecen a ocurrir señales en los cielos, descubrimiento en el cielo, cambios climáticos, erguíos, Amén, así es, Señor Jesús. erguíos Amén, así y es. levantad
vuestra cabeza, Amén. porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Por qué está usted acá? Amén, Señor. ¿Por qué estamos nosotros? ¿Estamos porque queremos pasarnos de frío? No. No. ¿O porque queremos agradar al Señor? Amén. Yo quiero agradar al Señor. Así es, Señor. Y quiero que Él me lleve con Él. Amén, Ese es nuestro Señor. fin. La redención de la iglesia, mi redención. Amén. Jesucristo me Gloria a Dios, compró. Si Señor. Él viniera en este momento, estoy preparado, me voy con Él. Ese es el fin que usted está acá. No está pasándose de frío. Amén, sí, No Señor. está pasándose de sueño, sino que usted quiere una vida más allá con Él. Amén, Quiere Señor. estar con el Señor. Gloria a Dios, Quiere Señor. estar con Él. Amén. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Es buscar estar con el Señor. Amén, sí, Habían 10 Señor. vírgenes. 5 de ellas eran insensatas Amén, sí, Señor. y otras 5 que eran prudentes. Amén. Las 5, las 10 eran vírgenes y las 10 estaban esperando. Sí, Señor. ¿Cierto? Las características de una virgen santa, pura, ¿cierto? Pero unas eran insensatas y las otras eran prudentes. Amén. Nosotros tenemos que ver bien si nosotros somos de los que estamos y somos prudentes o insensatos. ¿Estamos guardando el aceite o lo estamos desperdiciando? Así Si es. estamos haciendo las cosas bien o si estamos aquí en la iglesia de pura pantalla, Amén. ¿cierto? Porque muchas veces le cantamos a Dios, adoramos a Dios, pero Dios está lejos de nuestros corazones Amén, sí, Señor. y lejos de nuestra boca, porque cuando tenemos que hablar mal de alguien lo hacemos nomás. Amén, sí, Señor. Y da lo mismo que bueno, siempre cuando alguien va a decir, oiga, yo no es por pelar, pero es porque va a pelar. Amén, sí, Señor. No le conté a nadie. ¿Ah? No le conté a nadie. No le conté a nadie, ¿cierto? Es porque va a decir algo, Amén, sí, Señor. ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que andar con cuidado, Sí, Señor. porque no vamos a tener una salvación que después la perdamos. Amén, sí, Señor. Ahora, usted vive una vida santa, vive una vida conforme a lo que Dios quiere. Trate de apartarse de lo más que pueda, porque las señales de la venida del Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia es inminente. Trate de apartarse de todo lo que está pasando Amén, alrededor sí, suyo y trate de buscar al Señor. Amén. Trate de estar en su presencia. Cuando tenga que ver la película y la comedia, en vez de verla, Amén. Así es. estudie la Biblia, porque su redención está cerca. Amén, sí, Señor. Amén. 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 Ahora, Dios llama a todo. Amén. De repente uno puede decir, no, pero es que yo soy como así, no creo que Dios me llegue a mí. Acuérdense de los apóstoles, ¿sabe que había un celote entre medio de ellos? ¿Y usted sabe cómo son los celotes? ¿O cómo eran los celotes? Imagínense uno con un fusil, con el logo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y así imagínense un celote. Amén, sí, Señor. Y Dios lo llamó. Amén. Dios lo llamó. Una vez estaba Mateo ahí escribiendo, ¿cierto?, su libro. Amén, sí, Señor. Tenía una fila ahí enfrente de él Amén, y Padre. estaba escribiendo él los impuestos que estaban pagándole. Tenía una cajita y aquí de repente se paró al frente uno de él y no le pasaba plata, ¿no? Y de repente levantó la mirada y le dijo, sígueme. Amén. Amén. Y era Jesucristo. Amén, Lo sí, siguió. Sí, sí. Dios llama a todo. Amén. Dios llama a ese que es celote, que es revolucionario, que quiere cambiar al mundo. O a ese también que es correcto como Natanael, que se gana debajo de la higuera y que está ahí estudiando la palabra del Señor. Amén. A ese medio bruto que era Pedro, ¿cierto? Que lo único que sabía Pedro era de las sogas, de las embarcaciones, sabía de las clases de pescados que andaban ahí, o de peces que andaban ahí en el mar de la Galilea. Amén. Pero Dios lo llamó. Amén. Dios llamó a un traidor, tuvo su oportunidad, también lo llamó. Dios llama a todos, Amén. independientemente de la personalidad que tengamos. Pero esa personalidad tiene que estar sujeta al nombre de Dios. Amén. Para que cuando se escuche la trompeta, Así es. nosotros podamos decir, sí Señor, Amén. Amén. este es mi día, Amén. de aquí yo me voy a gozar contigo. Amén. Aquí en la tierra, mire, yo alguna vez vamos a hablar del Apocalipsis, Amén. pero yo le doy un chispazo. Aquí
En la tierra va a pasar las catástrofes más grandes, 21 juicios Amén. Sí, Señor. repartidos en 7 sellos, en 7 trompetas y en 7 copas de la ira que van a ser derramados sobre este planeta. Amén. Van a ser derramados uno por uno. Amén. Va a haber hambre, va a haber destrucción, van a haber terremotos, terremotos gigantes que nunca antes pasaron en esta tierra. Hambre, muerte, de todo lo que meteoritos cayendo a la tierra. Amén. Sí, Señor. Usted no quiere vivir eso. Amén. Y yo tampoco. Por Amén, lo tanto, sí, sí. cuando pasen estas cosas, erguíos, ponerse firme, Amén. como el cántico que dice, firme y adelante. Amén. Sí, Señor. Sin temor alguno que Jesús no ve. Amén. Sí, Señor. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque Amén. vuestra redención Amén. está cerca. Amén. Pongámonos de Sí, pie. sí. Amén. Señor, yo quiero darte gracias en el nombre de Amén, Jesús. Señor. Sí, Señor. Amén. Por esta tu palabra, Señor, que nos permite escuchar Amén, Padre. y poder darle la interpretación Amén, sí, Señor. que tú nos has dado, Señor. Tal vez, Señor, no es un mensaje, Señor, de fuego, Amén. Sí, Señor. Señor, pero sí, Señor, nos sirve para informarnos, Amén, Sí, Señor. para saber, Señor, lo que va a pasar, lo que Gracias, está pasando, Padre. Señor. Amén. Que tu pueblo Israel, el reloj que tu iglesia tiene, Amén. Sí, Señor. Señor, y las señales importantes que dejaste Amén, están sí, sí. cumplidas. Amén, sí, Amén, Señor. Padre. Gracias. Señor Jesucristo, y yo te pido en este momento que nosotros estemos muy apercibidos. Amén. Yo sé que en este momento, Señor, y tenemos que ser sinceros contigo, Dios, tenemos sueño, Señor, Señor, tenemos frío, Señor, estamos cansados, Señor, pero mañana nos recordaremos de este mensaje. Amén. Mañana nos acordaremos que tú nos hablaste, Señor, que nuestra redención está cerca, Amén. Sí, Señor. que tenemos que erguirnos, Amén. que tenemos que pararnos fuertes, Amén, que tenemos sí, que Señor. pararnos firmes en tu doctrina, Señor, y no Amén, irnos ni sí, para sí. allá ni para acá, Señor, porque tú vienes por tu iglesia. Amén. Sí, Tú ya vienes por nosotros. Amén. Sí, Tú, Señor. Señor, tu trompeta, Señor, la trompeta del ángel, Amén. con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo Amén. resucitarán Gloria a Dios, primero, Padre. luego nosotros los que Alabanza vivimos a tu seremos nombre, arrebatados Señor. Sí, Señor. para recibir al Señor en el aire, Amén, y así Padre. estaremos siempre, Con el Señor. Señor, siempre estaremos contigo. Amén. Sí, Siempre, Señor, siempre nuestros familiares que murieron en ti, Señor, los veremos ahí, Amén, los abrazaremos, Padre, Señor, gloria a Dios, Señor, Señor. estaremos con ellos, Amén. Señor, y Aleluya, nos gozaremos tu palabra. contigo. Pero, Señor, permítenos en Amén, este sí, tiempo Señor. erguirnos Amén, sí. y pararnos fuertes, Amén, Señor, en sí. tu doctrina, Amén. Señor, no salirnos de ella, Señor, Amén, sí, no Señor. hablar más con aquel que no hay que hablar, Señor, Amén. Sí, Amén, Señor. sino Padre, ayúdanos, pararnos Señor. en ti, Amén. en lo que tú tienes con nosotros, Amén, Señor, sí, Señor. y poder hacer lo que tú a ti te agrada, Señor. Amén. Sí, No Señor. lo que a nosotros nos agrada. Amén. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú Amén, grabes sí, esta Señor. palabra, Señor, en la tabla de nuestro corazón. Amén. Sí, Amén. Señor. Y el día de mañana la podamos recordar, Amén, Señor, y sí, Señor. saber que tú vienes pronto, que tú Amén, vienes por tu Padre. iglesia, Sí, Señor. que te esperamos, que la novia dice ven, Señor, Amén, que sí, la Señor. iglesia dice ven, que tú vuelvas, que tú vengas a esta tierra, Amén, Señor, y nos sí, saques de Señor. este planeta, Amén, de sí, este Señor. mundo, Señor, que donde prima, Señor, el homosexual, donde Amén, gana, sí. Señor, los violadores, Amén, donde sí, Señor. un país, Señor, que mata a sus niños, Amén, Padre, sí, Señor. Señor, un país que está complicado, Señor, Amén, pero sí, nosotros Señor. somos tu iglesia. Amén. Señor, y te decimos ven, Señor, Amén. ven por nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ven Sí, por Señor. nosotros, ven por tu iglesia, Amén, sí, en el Señor. nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.